vamos a ir entonces desarrollando algunos puntos que nos pueden ayudar en este sentido, ¿no? O sea, nos sentimos cansados, ¿sí? Esa es como la idea principal que estamos tratando, o sea, primeramente, ¿no? Nos sentimos cansados en este caminar haciendo el bien. Algunas cositas que iba reflexionando, pues, eh, como momentos o situaciones que nos llevan a ese cansancio. Muchas veces nos sentimos y nos quedamos cansados cuando nos preocupamos demasiado por nosotros mismos. O sea, cuando el amar, cuando el hacer el bien es algo añadido a todas las cosas a todas las cosas que digamos que tengo, ¿sí? Entonces, aquí necesitamos recordar algo esencial que decíamos en el tema anterior, recordando lo que decíamos anteriormente. O sea, decíamos algo muy importante, somos amor, ¿no? Soy amor, he sido creado a imagen y semejanza de Dios, y entonces soy amor porque vengo de Dios que es amor. Entonces Dios ha puesto en mí una capacidad inmensa para amar. Y recordábamos lo de 1 Corintios 13, cuando San Pablo dice, si es que yo no tengo amor, si es que yo no amo, nada soy, nada tengo, y todo lo que hago de nada me aprovecha si es que yo no tengo amor, ¿no? Si es que yo no amo. Entonces, si mi identidad más profunda es amor, si tengo capacidad para amar, ¿sí? Entonces, eso es una base fundamental, fundamental porque es la llamada desde nuestro corazón a siempre hacer el bien, porque eso es lo que soy. Y si no amo, no soy. Si no amo, no me desarrollo como persona, no crezco como persona. Eso decíamos la semana pasada, ¿no? Entonces, a partir de ahí, cuando yo me preocupo demasiado por mí mismo, ¿sí? Cuando además de trabajar, además de estudiar, además del trabajo, ¿no? De la familia, además de las situaciones con los amigos o compañeros o vecinos, además de eso, yo le añado que tengo que amar, ¿no? Como una cosa más que tengo que hacer, pues muchas veces eso me cansa porque de tantas cosas busco momentos para mí. Entonces estoy buscando a veces lo mío, mis cosas, mis tiempos libres, mis gustos, mis intereses, y eso llega a cansarme, porque en el interior el Señor siempre con su espíritu, ¿no? Y en la conciencia me invita siempre a hacer el bien, y cuando no hago el bien, uy, me desanimo. Aquí yo colocaba esta imagen de la parábola del buen samaritano de Lucas 10, 29 al 37. Y aquí sobre todo los que van pasando son el levita, el maestro de la ley y el sacerdote, ¿sí? Que son los que ellos van pensando en sus cosas, o sea, ellos van ocupados y preocupados por lo que tienen que hacer. Los dos van en sus tareas. O sea, el maestro de la ley va porque va a lo suyo. El sacerdote también va a lo suyo. Tiene que llegar a Jerusalén, tiene que llegar al templo, tiene que hacer sus cosas. Entonces, como va preocupado por lo suyo, ni siquiera se atreven a acercarse a mirar bien al que está tirado en el camino, ¿sí? Entonces, cuando uno está preocupado tanto, o sea, tan demasiado por uno mismo, es donde hay una tristeza, hay algo que no está del todo uno a gusto en el interior. Y eso va cansando. Otra cosa que cansa es cuando amamos por obligación. Me gustaba esta imagen, ¿no? Ya no sé si quiero o es que no me queda otra, ¿no? Y entonces es cuando uno ya, digamos, tiene un compromiso donde uno tiene que servir, que entregarse, quedarse, y entonces como que ha perdido uno la motivación y entonces uno ya hace las cosas por compromiso. El trabajo, primero me entusiasmó el trabajo o el estudio que estoy haciendo, yo le veía futuro a esto, pero de pronto pierdo toda esa motivación, ¿sí?
Y por eso veíamos la semana pasada las motivaciones para amar siempre, pero si yo pierdo la motivación, entonces no me queda otra más que continuar con la rutina, por obligación. ¿Cuántas veces por obligación realizo el trabajo? Por obligación limpio mi casa. Por obligación asisto a una reunión del vecindario, pero por obligación, o sea, no lo disfruto, no lo vivo, ¿sí? Y eso al final me va cansando. Por obligación, en un matrimonio está juntos la pareja, el matrimonio. Por obligación, aguanto a los hijos, porque como ya los tengo, pues ni modo, no me queda de otra, como dice aquí la imagen, ¿no? Y eso cansa, al final cansa y llega un momento en el que quiero abandonarlo todo. Otra situación que me llega a cansar es el temor, el miedo que a veces uno tiene de amar, de salir de mí mismo, ¿no? A veces pasa que que las personas que nos conocen en nuestra familia, el esposo, la esposa, los hijos, ¿no? Le dicen a uno, es que ya te he dicho cuántas veces que tienes que cambiar esto, ¿no? Que puedes mejorar en esto, que puedes ayudar aquí, que puedes ser una persona nueva en esta situación. Y a veces uno sabe que uno puede ser mejor, ¿no? Que uno puede ser más generoso, más solidario, más servicial, ayudar mejor, pero a la vez uno tiene miedo, miedo de salir, miedo de cambiar, miedo de ser mejor, por pensar qué es lo que van a pensar los demás. Es que si yo cambio ahora, ¿qué van a decir? Es que romper la imagen que yo tengo de mí mismo para lanzarme a hacer el bien, o sea, salir de mi egoísmo, salir de mi individualismo, salir de ese estar pensando solamente en mí para ponerme verdaderamente al servicio de los demás, eso muchas veces cansa, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque tengo miedo a ser un hombre, una mujer nuevos, sobre todo cuando siento la llamada a amar, y es que puedo ser mejor. Pero entonces cuando me aferro a lo mío, a mis temores, eso me llega a cansar. Y entonces ya no escucho cuando el otro a lo mejor me dice, oye, pero podrías tú ser mejor y no, no hago caso, ¿no? Otra, otro momento, otra situación que nos cansa también es como la foto que está aquí del chavo, ¿no? Todo yo, siempre yo. Yo soy el que siempre hago, yo soy el que siempre sirvo, yo soy el que siempre barro, yo soy el que siempre digo, ¿no? Eh, lo que, digamos, lo que hay que hacer, yo soy el que siempre disculpo, yo soy el que siempre perdono, ¿no? Yo soy el que siempre doy y luego nadie me da a mí, ¿sí? Entonces yo siempre pienso en los demás. Y cuando no veo que los demás me corresponden un poquito de ese amor que yo les doy, me empiezo a cansar. Y entonces digo, no, ya hasta aquí llegué. Basta de pensar en los demás. Ahora yo voy a pensar en mí. Yo necesito también pensar en mí. Y entonces ahí me freno, me paralizo. Ya no sigo amando con gratuidad, con generosidad. Porque me llega eso, o sea, me doy cuenta de que a lo mejor los demás no corresponden a lo que yo les estoy brindando. O también cuando uno se plantea esta pregunta, ¿no? ¿De qué sirve que yo ame si los demás no aman? ¿De qué sirve que yo haga el bien si los demás no hacen el bien? Si todo el mundo hace lo que le da la gana, ¿por qué yo tengo que hacer el bien? Y entonces le entra a uno un pesimismo. Es que lo que yo hago pues no sirve, lo que yo hago es poco para que el mundo cambie, para que las situaciones que están a mi alrededor cambien, ¿no? Con esto no hago nada frente al mundo, frente a la maldad que hay. Si todos hacen lo mismo, pues yo igual voy a hacer lo que yo quiero. No veo los frutos, no creo que sirva para algo. Minusvaloro la fuerza del amor que estoy brindando por muy pequeño e insignificante que parezca.
Entonces, cuando yo me planteo, cuando entra en mí el pesimismo, la duda de que el amor que estoy brindando verdaderamente sea efectivo, empiezo a cansar. También cuando siento que estoy amando, que estoy haciendo el bien, pero como está aquí en esta imagen, siento que estoy nadando contra la corriente, cansado de nadar contra la corriente, ¿sí? Porque yo amo, yo sirvo, yo tengo paciencia, ¿no? Yo quiero y busco el bien de los demás, pero resulta que en ese hacer el bien me encuentro con unas personas que me aceptan el bien que yo brindo, pero hay otras personas que más bien me atacan, ¿sí? Me contradicen. Hay personas más bien que hablan mal de mí, que buscan mi daño. Muchas veces hago el bien yo y más bien me siento atacado, me siento criticado. Y entonces es un nadar contracorriente, ¿sí? Y allí, precisamente, no sé si a ustedes les ha pasado nadar contra la corriente cuando uno está nadando en la playa o en el río, y eso es demasiado cansado. Y cansa también hacer el bien y que te encuentras con personas, pues como digo, que te critican, que te ponen mala cara, que se enfrentan a ti, que te contradicen, que incluso quieren y buscan tu daño. ¿Qué es lo que en realidad le pasó a Jesús? Jesús tuvo que amar y vivió su amar como este pez, ¿no? Me gusta esta imagen porque verdaderamente es Jesús, ¿no? O sea, Jesús nadando contra la corriente y aunque fue difícil para él vivir siempre amando, no se desanimó, ¿no? Entonces son algunas características, algunas situaciones que nos desaniman en ese hacer siempre el bien. Pero la gran pregunta, ¿no? Que todos tenemos y nos trae también a este momento de compartir es, pues, ¿cómo hago, no? Para salir del cansancio. ¿Qué es lo que hago yo? Porque lo experimento, o sea, y todos experimentamos esos momentos donde nos desanimamos en el amor. Y nos desanimamos porque muchas veces experimentamos primeramente nuestro límite humano. Somos seres humanos. Y yo les quiero presentar, digamos, como cuatro, eh, ¿cómo llamarlos? Como cuatro pistas que nos pueden ayudar para salir del cansancio. Y la primera que coloco aquí es descansar. Me gustó mucho, encontré en un libro esta expresión que dice, para estar bien despiertos hace falta estar bien dormidos. ¿Sí? Aquí esta imagen es bonita también, ¿no? Quiero dormir y despertar en 20 años, pero no porque simplemente esté un poco así como triste o desanimado, sino porque verdaderamente, miren, amar, hacer el bien, cansa también físicamente, cansa. Y nosotros no podemos dividir nuestra realidad física y nuestra realidad espiritual. Nosotros somos una unidad. Somos cuerpo y alma, ¿sí? Cuerpo y espíritu. Entonces, como somos una unidad, hay momentos donde de verdad el amar, el servir, el preocuparse por los demás, cansa físicamente. Un día que uno se pone a hacer limpieza en la casa, por ejemplo, ¿sí? Es que toca hacer limpieza y de verdad porque es un momento donde yo estoy brindando mi amor a mi familia, limpiando la casa. No terminamos cansados físicamente. A veces a mí me ha pasado, ¿no? Que después uno se siente un ratito y le entra uno un sueño porque uno está cansado, o sea, uno se cansa físicamente y necesitamos, ¿sí? Descansar, descansar. Si necesito dormir, dormir, porque en la realidad física es importante para eso. Es tan importante, fíjense, que Jesús mismo lo vivió con los discípulos.
Esta cita me parece muy bonita, Marcos 6, 31 al 32, porque va Jesús, está en plena misión con sus discípulos y llega un momento donde él, miren lo que les dice, vengan también ustedes aparte a un lugar solitario para descansar un poco, fíjense, para descansar un poco. Y luego aquí el evangelista Marcos dice, ¿por qué eso? ¿Sí? Porque dice, pues los que iban y venían eran muchos y no les quedaba tiempo ni para comer. Y se fueron en la barca aparte, a un lugar solitario. O sea, Jesús mismo ve a sus discípulos y él quizá también se ve a sí mismo cansado. Vamos a un lugar aparte a descansar. Necesitamos, porque dice, porque es que no nos queda ni tiempo para comer. Entonces, Jesús y los discípulos necesitan ese descanso físico necesario, el dormir, el, o sea, digamos, hacer momentos de parón físicamente para poder, en el aspecto físico, estar disponibles para seguir poniéndonos al servicio de los demás. Eso es fundamental. Lo segundo es que necesitamos también espacios de ocio constructivo, espacios, tiempos entregados a hacer con gusto y devoción aquello que porque lo aman les llena y les descansa a la vez. O sea, necesitamos no solamente tiempos de descanso físico, sino también espacios donde poder hacer aquello que me gusta, aquellos hobbies a lo mejor que son los que siento que me descansan también. Aquí ponía estas imágenes, ¿no? Escuchar música, esa música que me gusta, esa música tranquila, esa música donde me siento relajado, relajada quizá. Si me gusta pintar, si me gusta escribir, si me gusta leer, por leer. No leer porque tengo todavía unas materias que tengo que estudiar, o sea, no porque eso me cansa más todavía, ¿no? Sino si a lo mejor para algunos de nosotros me gusta, pero leer por leer, o sea, el hecho de leer una poesía, de leer un libro donde me siento que eso me relaja, que eso me descansa, no que me embota más mi cabeza, ¿no? Sino esos espacios donde siento que me ayudan, que me relajan, donde disfruto realmente esos pequeños espacios y que me motivan luego para continuar en ese camino de seguir haciendo el bien. Espacios importantísimos en nuestro caminar. El tercer punto es espacios de fraternidad, porque necesitamos esos momentos donde sentimos el placer, el gusto de estar con los demás, con un amigo, con una amiga, o sea, encuentros de simplemente conversar, distensionarme, reírme, ¿sí? Eso cuando pues a lo mejor uno puede buscar esos momentos, o sea, cuántas veces esos pequeños espacios de estar simplemente y conversar con los amigos los vamos dejando abandonados, los vamos dejando a un lado porque tenemos muchas cosas que hacer. O, por ejemplo, eh, puede ser con los amigos o puede ser en la familia. Momentos tranquilos, ¿sí? Para estar como en esta imagen que colocaba yo aquí, la siguiente imagen, el esposo y la esposa juntos, simplemente estar juntos, momentos de compartir, de estar, de pasar un rato, momentos de simplemente sentir la presencia y la cercanía de la persona que uno ama. Esos momentos pueden descansar muchísimo. O como esta otra imagen, espero que la vean bien, ¿no? Al lado derecho de la pantalla, que pues la persona
está en el trabajo, va pasando el día, se va bajando, ¿no? Se va acabando las rayitas de la batería y ya al final del día la batería está en su límite, pero al regresar a casa, estar con sus hijos, volver a la familia, volver al hogar, eso recarga otra vez su vida, me recarga las baterías. Qué bonito cuando podamos nosotros tener esos espacios, espacios de familia, espacios de amistad, espacios de compartir con nosotros, estar, reír, compartir, jugar con las personas que amo y las personas y con las personas con las cuales yo también me siento amado. Esos espacios revitalizan desde dentro el corazón. Son importantísimos. ¿Cuántos momentos Jesús vivía con los discípulos eso? Recuerdo también aquel momento donde en el Evangelio dice que cuando Jesús pasaba eh, por uno de los pueblos donde vivían Marta, María y Lázaro, que eran amigos de Jesús, siempre Jesús pasaba por allí y se quedaba con ellos. En el Evangelio lo podemos ver. O sea, Jesús, además de los 12 apóstoles que estaban siempre con él y por supuesto con los que siempre compartía, Jesús también tenía esos espacios para visitar a esos amigos suyos. Y se sentía a gusto. ¿Recuerdan cuando Marta y María le reciben todo, todas ellas contentas, ¿sí? Y entonces Marta está toda tareada por servirle, ¿no? O sea, han llegado un amigo, es que voy a brindarle lo mejor que tengo. Y luego María se queda conversando con él. O sea, son espacios donde Jesús se siente, en esos espacios de fraternidad, se siente acogido, se siente querido, siente que también está brindando algo de sí mismo, porque también está ayudándoles, enseñándoles, ¿no? Y siempre hay un aprendizaje allí en esos espacios de amistad, espacios de fraternidad. Y esto es importante porque hacer el bien no lo hago yo solo como llanero solitario. No puedo ser el cristiano no puede ser un llanero solitario, o sea, alguien que solo, individualmente o heroicamente intenta hacer el bien y ya está. No, nosotros hacemos el bien como iglesia, nosotros hacemos el bien en comunidad. Mi comunidad primera, mi familia, por supuesto. Pero cuando estamos en un servicio, por ejemplo, dentro de la iglesia, donde a veces también nos cansamos y decimos, es que ya hasta aquí llegué, este año lo voy a dedicar más para mí, ¿no? O cuando encontramos las dificultades de amar y de hacer el bien, espacios de compartir con esa comunidad de hermanos en la fe, también nos revitalizan, porque compartimos lo que vamos viviendo, compartimos lo que vamos haciendo, compartimos nuestras alegrías y compartimos también nuestras dificultades. Y allí es donde nos animamos y nos motivamos mutuamente. Los espacios de comunidad, comunidad cristiana, los espacios de grupo de fe, ¿sí? Son importantísimos. Como cristiano no puedo ser yo un individualista, no somos individuos dentro de la iglesia, somos comunidad, necesitamos ser comunidad. Entonces, espacio donde yo también regreso a mi comunidad, comparto con mi comunidad, escucho lo que van viviendo mis hermanos también y me siento identificado con lo que a lo mejor ellos también viven, porque a lo mejor no soy el único que voy teniendo dificultades en mi hacer el bien, pero al escuchar al otro, ¿sí? Eso me ayuda, me anima. Me veo que no soy el único, me veo que estamos todos luchando por hacer el bien. Entonces, estos espacios de fraternidad, estos espacios de amistad, estos espacios de amor, nos renuevan desde dentro. Y luego nos queda una última pista, ¿no? Que nos puede ayudar para salir del cansancio, que, pues, si no me equivoco, Ivonne nos compartía ahora,
sobre la oración, ¿no? Que ya intuía que una forma para salir del cansancio es la oración. Jesús, ahí en el Evangelio de Lucas, decía que era preciso orar siempre y sin desfallecer. ¿Por qué la oración? Porque la calidad de amor que estamos llamados nosotros como cristianos a brindar a los demás es un amor divino. Cuando nosotros leemos, y eso lo decíamos la semana pasada en el primer tema, cuando nosotros leemos y vemos las características del amor cristiano, ¿no? El amor es paciente, el amor es servicial, el amor no tiene envidia, el amor lo disculpa todo, y ahí empiezan ya las interrogantes que uno se pone a uno mismo, ¿no? El amor lo disculpa todo, el amor lo soporta todo, el amor, o sea, lo puede todo, ¿no? Y dice, uy, o sea, vivir esa calidad de amor cristiano, muchas veces sentimos que es imposible para nosotros. El simple hecho de aquella gran petición de Jesús, de perdonar. Perdonar 70 veces 7. Más de alguno de nosotros ha dicho, no, bueno, perdono a lo mejor una vez, a lo mejor dos o a lo mejor tres como Pedro, ¿no? Pero 70 veces 7, Señor, eso es imposible para mí. Y es que es verdad que es imposible para mí, porque brindar perdón, brindar un amor generoso, incluso sin haber recibido de la otra persona algo, eso es solamente un amor que en primer lugar necesitamos recibirlo de Dios. Es amor cristiano, no es amor simplemente humano. Es un amor que yo necesito recibir del Señor para poderlo brindar. Y allí necesitamos la humildad de decir, Señor, si a lo mejor ahora me siento cansado y siento que me estoy desanimando de servir, de ser generoso, de hacer el bien, de perdonar, Señor, lo que necesito quizá es que tú me des tu amor. Y en ese sentido, Jesús es el primero que nos enseña con su propio ejemplo lo que es vivir sin desanimarse en el hacer el bien. Una de las cosas que me gustaba recordar de Jesús es que él como hombre, ¿sí? Buscó los espacios para orar. Buscó espacios para orar. Entonces, si ustedes recuerdan, cuando Jesús empezaba su misión, ¿sí? Cuando empezaba su misión, él fue a que fuera bautizado por Juan. Y dice que allí puesto en oración, fíjense, puesto en oración, descendió sobre él el Espíritu Santo. O sea, él como hombre, para vivir la misión que él sabía que Dios le había confiado, necesitaba orar. El evangelista Lucas, en esos primeros capítulos, dice, y por la mañana Jesús se fue a orar, y por la tarde se quedaba en oración de Dios, ¿sí? Y los discípulos lo iban a buscar cuando no lo encontraban, ¿no? Y dice, ¿dónde se metió Jesús? Y lo encontraban orando. Hasta tal punto que en Lucas 11 los discípulos le preguntan, le dicen, le piden a Jesús, Señor, enséñanos a orar. Ha sido una constante en Jesús. Jesús siendo el Hijo de Dios. Y en momentos decisivos ora con insistencia. En el bautismo cuando empieza su misión. Luego, cuando tiene que tomar la decisión de ir a Jerusalén, para justamente entregar su vida allí en Jerusalén, que es la cita que he puesto aquí de Lucas 9:28, ¿sí? Entonces, lleva a Pedro, a Juan y a Santiago a la montaña, dice, al monte Tabor a orar, que ha sido el evangelio que hemos escuchado el domingo pasado, cuando se transfigura en el monte, ¿no? O sea, se fue a orar. Porque en esa oración dialoga con Moisés y Elías, que son la ley y los profetas, es decir, la Sagrada Escritura, y entonces dice, hablaban de la forma como iba a entregar la vida en Jerusalén, cómo iba a morir en Jerusalén. Entonces Jesús en la oración
está renovando, permitiendo que Dios renueve desde dentro en el corazón las motivaciones para hacer el bien hasta el final. Él baja del monte Tabor con los discípulos con la decisión clara, con la decisión firme de amarnos hasta el extremo, hacer el bien hasta el final, hasta la cruz. Todavía él camina hacia Jerusalén. Pero luego, en el momento más decisivo, ¿sí?, que es también la otra cita que está puesta aquí, en Getsemaní, o sea, el momento decisivo ya, donde él tiene que ser apresado, donde él va a cargar la cruz, donde él va a morir, él, después de la última cena, se va con los discípulos a Getsemaní. ¿A qué? A orar. Y es muy significativa esa oración porque es la expresión que brota del corazón sincero de Jesús delante de Dios, que le dice: Padre, si puedes, aparta de mí esta copa, este cáliz. Pero luego, como reaccionando él mismo, dice: pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Es decir, este camino de hacer el bien hasta el final me llevará a la cruz, a la muerte. No me es atractivo. Humanamente no me gusta, pero que se haga tu voluntad. Es decir, yo sé que si no entro en este camino de amor, es que no soy y no estoy y no viviría la misión que tú me confías. La misión de que mi vida se oriente siempre en el amor, siempre en hacer el bien. Los evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas, expresan, ¿sí?, que esa oración fue insistente en Getsemaní y que repetía, dice, la misma oración. Y nosotros muchas veces necesitamos eso, o sea, cuando nos es imposible a veces perdonar, cuando yo ya daría por perdida a una persona y digo: no, es que ya con esta persona ya ni le hablaré nunca más, ni me acercaré a esta persona porque ya no puedo más con esta persona, ¿no? O cuando ya quiero abandonar a lo mejor un trabajo porque siento que ahí me están impidiendo hacer el bien, o un servicio que estoy brindando y entonces ya me estoy desanimando hasta tal punto que quiero abandonar. Necesito aprender como Jesús, acercarme a Dios y en la oración dejarme renovar, dejarme levantar. Me gusta el final de Getsemaní. Dicen los evangelistas que una vez que ha orado Jesús y ha encontrado en el Padre la gracia que necesita para amar hasta el final, dice que se acercó a los discípulos y les dice: levántense, vámonos, miren que el que me va a entregar está cerca. O sea, hay una decisión renovada, hay una fortaleza que ha encontrado Jesús en la oración. Está decidido y tiene la gracia que necesita para ir a la cruz, para amar hasta el final. Y es lo que necesitamos también nosotros. Pero para eso, como Jesús, necesitamos darle tiempo a la oración. Darle tiempo. A veces no basta con un ratito. No basta con rezar. No basta solamente con pedirle. Y por supuesto que hay que pedirle al Señor esa gracia. Necesito yo espacios para estar con el Señor, espacios para conversar con Él en adoración eucarística, espacios para escuchar su palabra y dejar que Él venza en mi interior mis impedimentos, que Él venza en mi interior mis cansancios, que me renueve desde dentro. Yo recuerdo un momento particular, personal en mi vida. Yo como misionero, estando en una comunidad, pues me habla mi superior y me dice: Venancio, pues estaba pensando de que tú pudieras ir a este otro país, a esta otra comunidad, ¿no? A seguir realizando la misión allá. Y miren, yo conocía el grupo de hermanos misioneros, hermanos misioneros que estaban en ese momento en esa comunidad, y me entró una negativa diciendo: no, con ellos yo no voy. En serio.
O sea, yo mismo me desanimé de seguir haciendo el bien, de amar. ¿Por qué? Porque me costaba. Me costaba ese grupo de hermanos que estaba allí, me costaba las situaciones que se estaban pasando allí. Y en el fondo era ese, o sea, me sentía cansado de amar. Me sentía cansado de querer, digamos, como servir allí, ¿no? Y sin fuerzas para enfrentar los problemas o las dificultades que podía tener en esa comunidad de hermanos misioneros como yo. Y entonces, claro, yo en mi oración, yo le decía al Señor, Señor, no, o sea, yo no quiero, ¿no? Yo le dije a mi superior cuando estaba conversando con él y me hizo esta propuesta, yo le dije, mira, la verdad, así la primera respuesta que te doy es que no quiero ir. No quiero ir por esto, por esto, por esto, ¿no? Le di mis razones. Y después él me dice, bueno, pues mira, tómate tu tiempo, óralo, convérsalo con el Señor y luego me dices, ¿no? Pero luego me dice, pero la verdad que me gustaría y nos gustaría que fueras para allá. Digo, ay Señor, ¿no? Digamos como que me estaba como empujando, ¿no? Pero yo me tomé mis días para, en mi oración de cada día, conversarlo con el Señor. Y yo lo conversaba y lo conversé muchos días. Y yo le decía al Señor mis razones, Señor, mira, pues me cuesta esto, me cuesta la fraternidad con este hermano, con este otro, es que ya he vivido con esta persona, es que he vivido con esta otra, es que ya sé por dónde vienen los problemas, no quiero volver a los mismos problemas de siempre. O sea, me sentía limitado realmente, pero una y otra vez se lo decía al Señor, una y otra vez conversaba con Él. Y después de unos días, yo creo que ya de tanto estar cansado, quizá incluso de repetirle a veces lo mismo al Señor, un día simplemente estaba orando esta cita bíblica de que Jesús se quedó en el monte orando por la noche y mandó por delante a los discípulos en la barca, ¿no? Que pasaran a la otra orilla del lago. Y cuando era de noche, ¿no? El viento dice que empezó, ¿no? La turbulencia del lago y la barca donde iban los discípulos amenazaba hundirse. Y que Jesús entonces decidió ir hacia donde estaban ellos y empezó a caminar sobre las aguas. Y yo estaba orando eso, leyendo ese evangelio, y cuando llega Jesús donde estaba la barca caminando sobre las aguas, dice que Pedro se asustó, pero viendo bien, ¿no? Le dice, ¿no? Le dice Pedro a Jesús, le dice, si eres tú, Señor, mándeme ir hacia ti. Y cuando yo estaba leyendo eso, Jesús ahí interiormente me iluminó y me hizo sentir eh, aquello que había estado conversando con él esos días, ¿no? Sobre esa petición que tenía. Y entonces, claro, vino a mi mente todo, que no quería ir, que pues tenía mis impedimentos y todo eso. Y entonces nació de mi corazón decirle lo que Pedro le dice a Jesús. Señor, si eres tú, mándame ir. Y me gustó muchísimo porque Jesús le responde a Pedro y le dice, ven. Y Pedro, pues animado, empieza a caminar sobre las aguas, ¿no? Y ese ven de Jesús, yo lo escuché en lo más hondo de mi corazón. Que Jesús me decía, ven, Venancio, yo soy el que te pido que vengas a esta comunidad con estos hermanos. Para ti será caminar sobre las aguas, pero soy yo el que te estoy invitando, soy yo el que te lo estoy pidiendo. Y yo te voy a dar la gracia, porque nadie por sí solo camina sobre las aguas, ¿no? Nadie por sí solo, sino es un don de Dios. Y a mí me encantó eso, o sea, a mí yo sentí que se rompieron las cadenas de mis impedimentos. Yo me sentí con la libertad para decirle, Señor, pues si eres tú, ahí voy. Y yo me acuerdo que después de ese momento de oración, yo inmediatamente salí y me fui a ver a mi superior. Y le conté mi momento de oración. Le digo, mira, me ha pasado esto. Y le digo, y por eso quiero ir. Inmediatamente fui a hacer mis maletas, organizamos todo, ¿no? Y sin tardar mucho, me fui a aquella comunidad. Estuve muy poco tiempo,
más o menos 2 años, pero fueron momentos muy bonitos. No fue fácil, no fue fácil la convivencia fraterna, hubieron dificultades, pero fueron momentos muy bonitos de vivirlos con el Señor y de aprender a amar, o sea, de crecer. Yo crecí allí en el amor, en la generosidad, en el servicio. Y fue un tiempo muy bonito de comunidad y de misión. Siempre la recuerdo esa experiencia porque digo, es que los momentos de oración donde el Señor toca nuestro corazón nos levantan de nuestros cansancios, nos revitalizan desde dentro, rompen las cadenas y los impedimentos que tenemos para hacer el bien. Y entonces cuando llegan los límites, solamente el Señor es capaz de darnos lo que necesitamos para no cansarnos. Y esa es la invitación que les hago, ¿no? O sea, en estas 4 pistas, descansar físicamente, esos espacios de ocio constructivo, no que me siguen cansando, sino que me descansan. Los momentos de fraternidad, de compartir, de familia, de sentirme querido, de amar también a las personas que me aman. Los momentos de oración, esos 4 detalles son los que nos pueden ayudar para salir de nuestros cansancios. Les invito ahora a poder mm, expresar, ¿no? También, a lo mejor, algún comentario de lo que hemos escuchado o compartir alguna experiencia también donde se sintieron quizás renovados eh, desde lo que también he expuesto ahora, ¿sí? Contarnos alguna experiencia, puede ser también bonito eso, o alguna pregunta, ¿no? Que a lo mejor no haya quedado claro de las cosas que he compartido ahora.